Una jornada especial la de ayer, una vez más el campo se ha movilizado. Hoy, movilizaciones de las organizaciones sociales contra lo que son las decisiones económicas de Bataki y el grupo económico, una situación de mucha tensión política en el frente de todos. Bueno, la oposición también, todavía definiéndose, una situación económica, política que está viviendo nuestro país realmente con un grado de incertidumbre muy importante. El dólar blue que salta por los aires, 283. Bueno, mirá el combo que estamos teniendo y lo vamos a estar charlando, dialogando con Dionisio Escarpín, quien es senador nacional por Santa Fe, a quien lo tenemos allí en línea. ¿Cómo le va, senador? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, qué tema, ¿no? El combo que tenemos como presentación, como parrilla de nuestro país en temas políticos, sociales, económicos. Sí, la verdad que sí, nosotros como oposición y en el Senado lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo, porque esta pelea interna entre el presidente y el vicepresidente, que se inició, digamos, ya hace bastante tiempo en los ministerios, un ministro con un secretario, digo, eso que se fue notando de a poco realmente, lamentablemente fue tomando volumen, y ahora ya esta pelea interna con efectos muy dañinos para todos los argentinos, que eso yo vengo diciendo que es la gran irresponsabilidad que tienen el presidente y la vicepresidenta, porque en definitiva los argentinos eligieron una fórmula para que nos gobiernen y lamentablemente esta lucha interna hoy está produciendo todo lo que vemos, ¿no? Antes de la renuncia de Guzmán lo veíamos a los efectos en la parálisis del gobierno, porque el presidente en definitiva no tomaba decisiones, muchas veces por miedo a las críticas internas de un sector del Frente de Todos, más específicamente el kirchnerismo, ¿no? Pero ahora ya decididamente esta pelea, esta irresponsable pelea que tienen entre ellos, realmente nos afecta mucho, ¿no? Lo hemos vivido esta semana y media después de la renuncia, ¿no?, de Guzmán. Senador, ¿cómo observó la jornada de movilización, de protesta en el día de ayer, atendiendo que usted viene del interior profundo, el norte de la provincia de Santa Fe, en donde el gobierno dice que no era momento para estar parando, lo tilda como una movilización con intereses políticos? Sí, lo que pasa es que el gobierno nunca atendió al campo, ¿no? Y nunca atendió al sector. Digo, cuando hablo de campo, hablo en general de toda la cadena productiva, no solo el que siembra. Recordemos que el campo es el motor de la Argentina y del interior de la Argentina, porque a veces hay una lectura equivocada y a veces los que no conocen piensan que el campo es una semilla, pero detrás de esa semilla hay maquinaria agrícola, hay empleo, hay tecnología, hay una cadena de valor que se desarrolla posteriormente, y el gobierno nunca los ha atendido, siempre los ha ninguneado, ha tomado decisiones que afectaron y que siguen afectando fuertemente al sector. Bueno, en algún momento se dice basta, ¿no? En algún momento se dice basta, todo ese problema que nuevo, porque en realidad estos son problemas nuevos, lo del tema del gasoil. Ahora, digo, no es que sea de estas últimas semanas, pero sí del último año, sí. La falta de cubierta para los tractores, y además no solo la falta de insumos ahora también. Digo, no solo la falta, sino los precios, porque ahí también el gobierno tiene una lectura equivocada. Por ahí se piensa que porque la soja tiene valores extraordinarios, las ganancias son extraordinarias. Y la verdad que los que vivimos en el interior y conocemos el campo sabemos que no es así. Los precios en dólares han volado por las nubes de los insumos. Y además, digo, hay zonas agrícolas en Argentina que tampoco son zona núcleo, y que esas zonas, esas regiones, digo, que no tienen quizás los rindes de la zona núcleo, realmente están sufriendo mucho. Senador, le consulto si hay preocupación, bueno, o cómo lo observa, por la ebullición social, ¿no?, que hoy movilizan piqueteros o algunas organizaciones sociales, se van a unir algunos otros, ya la CGT, la CTA están marcando también alguna disidencia, digo, pensando en la palabra esta tan usada que es la gobernabilidad. Sí, por supuesto que hay preocupación, uno no quiere que suceda absolutamente nada, eso está claro, por el bien de todos los argentinos, pero más preocupación a mí me ocasiona personalmente que no veo reacción de parte del gobierno y de parte de las personas que nos gobiernan, ¿no? Hablo presidente, vicepresidente y todo el equipo de trabajo,
las peleas internas, por más que la quieran disimular, continúan, el presidente no está teniendo reacción, y lo peor que tienen es que no escuchan, porque ese es el grave problema que tiene este gobierno, que no escucha. Con el tema del gasoil pasó, se lo veníamos advirtiendo, y las entidades, todas las entidades que agrupan a los camioneros, al sector agrícola, a los abastecedores de combustible, todos venían advirtiendo que esto podía pasar, y sin embargo, no escucharon. Se había hecho una propuesta de parte nuestra también de aumentar los cortes de biodiesel para mitigar Llegó tarde los eso, efectos, ¿no?, de la falta de gasoil. No escucharon. Entonces, eso preocupa más que los movimientos que hay actualmente, ¿no? Que no tiene capacidad de reacción, ¿no? Y hoy, peor aún, económicamente estamos en un brete que la verdad el gobierno no sabe cómo salir tampoco. Senador, aprovechamos el contacto para consultarle, para tener una mirada desde aquí, desde la señal, profundas, bien federal, y preocupa muchísimo, ¿no?, las inequidades que hemos reflejado. Usted lo mencionaba, el tema del transporte, por ejemplo, el transporte público de pasajeros, los subsidios, el tema de los servicios. Digamos, una situación que el país lo comienza a debatirse, está sobre la mesa, pero como que tampoco tiene una respuesta, ¿no? No está teniendo una respuesta. Yo tengo alguna esperanza porque en el tema de los subsidios al transporte, por ejemplo, por primera vez yo veo que hay un movimiento de parte de muchos gobernadores, incluso gobernadores oficialistas, de parte de los intendentes de las capitales de las provincias y de parte, no solo del arco opositor, sino también de un sector del oficialismo. Eso habla a las claras de que se está teniendo una mirada diferente respecto a lo que debe ser la Argentina, un país federal, pero no un país federal, políticamente federal del mapa de las provincias argentinas, sino un país federal en serio, ¿no? Y un país federal en serio se construye también a través de la asignación de recursos, o se construye principalmente a través de la asignación de recursos. Y eso tiene que ver con una distribución equitativa de los subsidios al transporte, que hay varios proyectos en el Congreso, y eso genera esperanza, porque también hay proyectos que han encarado los gobernadores. Así que esperemos que esta discusión no se corte, que en la emergencia que estamos viviendo continúe, y que de una vez por todas realmente podamos construir esta Argentina federal. Pues yo soy un convencido que la salida de los argentinos y de los jóvenes no es Ezeiza, sino que es la agroindustria, son las economías regionales lo que van a potenciar, los que van a generar el empleo necesario, las exportaciones necesarias para que nuestro país salga adelante. Y eso necesita federalismo en la asignación de recursos, federalismo en la toma de decisiones, y ese es el camino, ¿no? Es la producción, son las provincias, las economías regionales. Así que, nosotros vamos a seguir desde el Congreso con esa mirada federal que tanto nos hace falta. Senador, estábamos observando imágenes de lo que fue la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en Río Cuarto, en donde usted estuvo presente, y le consulto sobre la política, porque hay una pieza política que es observada por varios sectores, que es el gobernador Schiaretti, y de esta posición que ha tomado de superar la grieta. Hizo las últimas declaraciones, dice: Argentina necesita algo nuevo, superador, basta de grieta. Incluso nombró la grieta que hay en Juntos por el Cambio. ¿Se necesita una reconstrucción política como para una representación de la Argentina? Sí, no tengo dudas. Yo no tengo dudas de eso. La Argentina necesita diálogo, necesita consenso. Y para lograr esos diálogos y esos consensos hay que transitar un camino que no sean los extremos. Yo creo que es así. Los dirigentes, obviamente que todos son importantes, no hay que descartar a nadie porque todos tienen su experiencia, su sabiduría, pero realmente si no salimos de esta grieta nos vamos a consumir a nosotros mismos. Hay que tomar decisiones muy fuertes en la Argentina para lograr un cambio o lograr el cambio necesario. Y eso se construye con mayorías importantes, y en esas mayorías importantes,
para lograrlas, digo, hay que superar esa grieta que hoy nos está consumiendo. Yo no tengo dudas de esto. Aún con espacios como el de aún con el espacio... Por supuesto, digo, o por supuesto que superar la grieta no significa que debamos estar todos en el mismo espacio, ¿no? Digo, cada uno, digamos, el peronista es el peronista, el radical es el radical. Digo, lo que hay que consensuar son políticas, ¿no? Más allá de que después electoralmente cada uno pueda competir en su espacio, ¿no? Superar la grieta no significa que debemos estar todos dentro de una misma coalición. Significa que se pueda dialogar. Bueno, le iba a preguntar justamente porque Morales dijo sumar peronismo al Juntos por el Cambio. Bueno, usted me la respondió de manera anticipada. No, bueno, pero Juntos por el Cambio tiene un sector peronista dentro, todos lo sabemos. Morales construyó su candidatura a gobernador con parte del peronismo adentro, Valdés en Corrientes también, dentro de su coalición de gobierno está el peronismo. Digo, eso no es un problema. El problema es que haya consensos en cuanto a las políticas públicas que se necesitan en una provincia, en una ciudad o en un país. Digo, lo importante es eso, focalizarse en qué es lo que va a hacer. Ahí es donde se tiene que superar esa grieta, ¿no? Más allá de que se pueda ir a una coalición de gobierno juntos o que puedan ir separados, pero luego de la elección poder dialogar, porque lo que falta en este país es diálogo. Nosotros lo vivimos permanentemente en el Congreso y poder ponerse de acuerdo sobre determinadas cuestiones que son importantes para todos los argentinos. Dionisio Jarpín, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo. El agradecido soy yo. Un saludo a todos. Hasta luego.